Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que llevas demasiado tiempo siendo la persona que paga las facturas pero no aparece en las fotos. Yo tardé una semana entera en darme cuenta. Una semana en un hotel de 4 estrellas con vistas al Mediterráneo, rodeada de la familia de mi marido, sintiéndome más sola que nunca. Pero al final, el último día, todo cambió. Y lo que pasó en la recepción de ese hotel es algo que no voy a olvidar en lo que me queda de vida. Me llamo Laura. Tengo 42 años, trabajo como directora de proyectos en una empresa de ingeniería y llevo 11 años casada con Marcos, que es arquitecto. Vivimos bien. No somos millonarios, pero somos dos profesionales con buenos sueldos, una hipoteca controlada y la capacidad de permitirnos ciertos lujos cuando queremos. Nos hemos construido esa vida con esfuerzo, con años de trabajar mucho y gastar con cabeza. Nunca hemos presumido de ello, pero tampoco lo hemos escondido. Todo empezó cuando a mi suegro, Ernesto, le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca severa. Los médicos convocaron a la familia un martes por la tarde y fueron directos, sin rodeos, no había tratamiento curativo, solo paliativo. Gestión de síntomas, medicación de por vida, limitación del esfuerzo físico. Ernesto tenía 71 años y escuchó todo aquello sentado con las manos sobre las rodillas, la mandíbula apretada, con esa dignidad tranquila que tienen algunas personas cuando se enfrentan a las peores noticias. Marcos lloró esa noche en la cama como no le había visto llorar desde que le conocí. Lloraba sin hacer ruido, de esa manera en que los hombres que no lloran nunca lloran cuando ya no pueden más. Yo le agarré la mano y no dije nada porque no había nada que decir. A los pocos días, mientras desayunábamos en silencio, recordé algo. Ernesto llevaba años hablando de Calahonda, un pueblo costero en la Costa del Sol donde había pasado su luna de miel con Carmen, mi suegra. Hablaba de ello con una ternura especial. Del paseo marítimo al atardecer, del olor a pescado frito en los chiringuitos, de las noches de verano con la brisa caliente del mar. Para él, Calahonda era el lugar donde había empezado todo. Donde había sido más feliz. Entonces tomé una decisión. Me puse a buscar hoteles esa misma tarde. Quería algo bueno, de verdad. Un hotel con vistas al mar, con habitaciones amplias, con todo incluido para que ellos no tuvieran que preocuparse de nada. Encontré un 4 estrellas con suite para matrimonios mayores y una terraza que daba directamente a la playa. Reservé para 4 personas, Ernesto, Carmen, Marcos y yo. Vuelos desde Madrid, traslados, pensión completa, algunas excursiones. El presupuesto total subió a 12.000 euros aproximadamente. Lo asumí yo prácticamente en su totalidad porque Marcos estaba desbordado con el trabajo y con el impacto emocional del diagnóstico, y porque, siendo honesta, yo quería hacerlo. Era un regalo. Un regalo de verdad, de los que tienen sentido. Pero entonces apareció Sandra. Sandra es la hermana de Marcos, 2 años más joven que él. Es madre de 3 hijos, Nico de 12 años, Pablo de 8 y Marta de 5. Hace poco más de un año se separó de su marido tras una relación que nunca fue fácil, y desde entonces vive con lo justo, compaginando un trabajo a media jornada en una ferretería con la crianza de 3 hijos prácticamente sola. Yo nunca la he juzgado por su situación económica. Nunca. Todos podemos llegar a ese punto en la vida y nadie elige estarlo. Nos llamó un domingo por la mañana. Llorando desde el primer segundo. Se había enterado del viaje por su madre y quería saber si había alguna forma de que ella y los niños pudieran apuntarse. Que era la última oportunidad de estar todos juntos, que sus hijos necesitaban ese recuerdo con el abuelo, que haría lo que pudiera para contribuir con algo aunque fuera poco. Marcos me miró desde el otro lado de la mesa del desayuno con esa cara que conozco tan bien. La cara que me dice que él ya sabe lo que va a pasar pero necesita que yo lo confirme. Suspiré. Llamé al hotel. Amplié la reserva. 3 habitaciones adicionales, los vuelos para Sandra y sus 3 hijos, las actividades familiares extendidas para 7 personas. El gasto total subió a más de 15.000 euros. Lo asumí porque era la familia de mi marido, porque los niños no tenían ninguna culpa y porque quería creer, genuinamente quería creer, que Sandra lo iba a valorar. No sé si soy ingenua o simplemente optimista. Probablemente las dos cosas. El primer día en Calahonda ya vi la dinámica, aunque intenté convencerme de que lo estaba interpretando mal. Sandra organizó una foto en la playa con los abuelos y los niños al atardecer. Me acerqué de manera natural para salir en la foto, como hace cualquiera cuando está con su familia. Sandra sonrió con esa amabilidad que puede ser un arma y me dijo que mejor que hiciera yo la foto, que así salían todos juntos. Que ella quería que fuera una foto de familia. Me quedé quieta un momento. Pensé, vale,
Es un malentendido. Llamé a un camarero que pasaba por la orilla y le pedí que nos hiciera la foto a todos. Me puse al lado de Marcos. La cara de Sandra lo dijo todo, aunque no dijera ni una palabra. Eso fue solo el principio. A lo largo de los días siguientes fui descubriendo un patrón que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo en todas partes. En las excursiones en barco, Sandra se movía siempre de manera que se situaba entre Marcos y sus padres, dejándome fuera del núcleo, al margen, como si fuera una conocida que se había unido al grupo por casualidad. En las cenas, elegía siempre mesas para 7 pero colocaba las sillas de una forma concreta, casi estudiada, que me dejaba en un extremo, alejada de las conversaciones principales, mirando el mar mientras todos hablaban de recuerdos que yo no había vivido. Al principio intenté no darle importancia. Me decía que era sensible, que lo estaba magnificando, que Sandra estaba pasando por un momento muy duro y no era el momento de crear conflicto. Tragaba. Sonreía. Pedía el postre. Pero hubo un día que no pude ignorar. Un miércoles por la tarde, cuando llevábamos 4 días de viaje, estábamos paseando por el paseo marítimo, los 7 juntos. Ernesto, que llevaba toda la semana mejor de lo que esperábamos, tuvo un episodio repentino de fatiga y mareo. Había que volver al hotel, que se tumbara, que tomara su medicación, que alguien se quedara con él mientras Carmen iba a buscar las pastillas y un poco de agua fría. Sandra anunció en ese momento que tenía reservado el spa del hotel para esa tarde. Un spa que, por supuesto, estaba dentro del paquete que yo había pagado. Habló con total naturalidad, sin ningún tipo de incomodidad, como si la situación no tuviera nada de extraño. Y luego me miró a mí. No dijo nada. No hizo falta. La mirada lo decía todo, aquí se queda Laura. Me quedé con Ernesto 3 horas en la terraza de la suite mientras el sol bajaba sobre el mar. Le puse los pies en alto en una tumbona, le traje agua con rodajas de limón como le gustaba, le cambié el ventilador de posición cuando dijo que tenía calor. Y hablamos. Hablamos de fútbol, de su equipo de siempre, del año que ganaron la liga cuando Marcos tenía 8 años. Hablamos de Carmen cuando la conoció, de cómo la invitó a bailar en una verbena y ella le dijo que era el peor bailarín que había visto en su vida. Hablamos de Calahonda, de su luna de miel, de que la habitación de ahora era 100 veces mejor que la de entonces pero que entonces eran 100 veces más jóvenes y eso lo compensaba todo. Fue una de las tardes más bonitas de ese viaje. Lo digo de verdad. Pero no fue mi elección. Me la impusieron. Esa noche, en nuestra habitación, esperé a que Marcos saliera del baño y lo vi en la cara antes de decirle nada. Sabía que algo pasaba. Le conté, con calma, sin dramatismo, todo lo que llevaba observando desde el primer día. Las fotos. Los asientos. Las cenas. La tarde en el spa mientras yo cuidaba a su padre. Marcos escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. Me dijo que Sandra estaba pasando una época muy difícil. Que era su hermana. Que no era para tanto y que él prefería no montar una bronca en mitad de las vacaciones de su padre, que podrían ser las últimas. No discutí. Me giré hacia la pared y tardé mucho en dormirme. Esa respuesta me dolió más que todo lo que había hecho Sandra a lo largo de la semana. Porque de Sandra yo podía esperar cualquier cosa. De mi marido esperaba que me viera. Los últimos días los viví con la cara compuesta y una especie de anestesia emocional que me protegía de sentir demasiado. Jugaba con los niños de Sandra, que son buenísimas personas y no tienen ninguna culpa de la conducta de su madre. Conversaba con mis suegros, que eran lo mejor de todo aquello. Comía el pescado del chiringuito. Miraba el mar. Y mientras tanto, Sandra pedía. Pedía sin pausa ni vergüenza. Desayunos del servicio a la habitación para los niños, que no querían bajar al comedor. Tratamientos adicionales en el spa no incluidos en el paquete. Una excursión en quad que no estaba en el programa original. La niñera del hotel 2 tardes para poder salir a tomar algo con Carmen. Todo cargado a la habitación, todo acumulándose en una factura que ella claramente asumía que yo abonaría al final sin decir nada, igual que había pagado todo lo demás. Y entonces llegó el último día. La noche anterior, cuando Sandra ya estaba acostada, bajé a recepción con Marcos y hablé con el encargado del turno de noche. Le expliqué con toda la calma del mundo lo que necesitaba. Que quería separar las facturas. Que yo pagaría directamente las habitaciones de mis suegros, los vuelos del paquete original, las comidas incluidas y las actividades que habíamos contratado desde el principio. Pero que la suite de Sandra y todos sus consumos adicionales debían quedar registrados por separado a su nombre, para que ella pudiera abonarlos en el momento del checkout.
El encargado asintió sin cambiar la expresión. Era algo que gestionaban con frecuencia. No había ningún problema. Esa mañana bajamos todos juntos al hall del hotel. Los niños con sus mochilas llenas de recuerdos de la tienda de souvenirs, comprados también con mi dinero. Ernesto con el sombrero de paja que se había comprado el segundo día y que no se había quitado en toda la semana. Carmen con esa sonrisa de quien sabe que se lleva algo que va a durar mucho más que cualquier foto. Sandra se adelantó a la recepción con su tarjeta en la mano, con ese gesto de quien va a hacer algo por cortesía sabiendo que no va a tener que pagarlo de verdad. La recepcionista buscó la reserva, revisó la pantalla y le dijo con total normalidad que su factura individual ascendía a 4.800 euros. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Para mí duró mucho más. Sandra me miró. Tenía los ojos abiertos como platos, la boca ligeramente entreabierta, la tarjeta todavía suspendida en el aire entre sus dedos y el datáfono. Yo la sostuve la mirada. Sin rabia, lo juro. Sin satisfacción tampoco, aunque sé que mucha gente esperaría que la sintiera. Simplemente con esa calma que aparece cuando sabes que tienes razón y no necesitas defenderla con gritos. Le dije, en voz muy baja para que solo ella me oyera, que yo había pagado todo lo acordado desde el principio. Las habitaciones, los vuelos, las comidas del paquete, las excursiones incluidas. Que lo que ella había consumido por su cuenta a lo largo de la semana, con total libertad y sin preguntarle a nadie, era su responsabilidad. Que yo no era su cuenta bancaria y que tampoco iba a hacerlo ese día. La primera tarjeta fue rechazada. La segunda también. La tercera, la cuarta. 4 tarjetas distintas, todas rechazadas. En ese momento supe que Sandra había contado con que yo pagaría todo, hasta el último euro, y que no había previsto ningún otro escenario. Lo que vino después fue una llamada telefónica larga, tensa y claramente muy humillante a su exmarido, que tenía acceso conjunto con ella a un fondo de ahorro que habían constituido en mejores tiempos para emergencias del hogar. No escuché la conversación porque me aparté para darle privacidad, pero vi cómo le cambiaba la cara durante esa llamada. Vi el momento exacto en el que tuvo que explicarle a alguien que no era un fondo de emergencias del hogar, que era ella misma en un hotel de 4 estrellas en la Costa del Sol. El taxi al aeropuerto fue el viaje más silencioso de mi vida. Cuando volvimos a Madrid, Sandra intentó construir su versión de la historia. Que yo le había tendido una trampa premeditada. Que lo había hecho para humillarla delante de sus hijos. Que cómo podía haberle hecho algo así a la hermana de su marido, a la hija de un hombre enfermo. Pero Ernesto y Carmen habían estado allí. Habían visto suficiente a lo largo de esa semana para tener su propia opinión, formada sin que yo dijera nada. Carmen me llamó al día siguiente de llegar a casa y me pidió perdón, a mí, por no haber dicho nada durante el viaje. Que lo había visto y que no había actuado y que eso también era una forma de hacerme daño. Ernesto habló con Sandra en una conversación que Marcos me resumió después como seria, tranquila y sin vuelta de hoja. Marcos también habló conmigo. Esta vez de verdad, sin escudarse en que su hermana estaba pasando una época difícil, sin pedirme que lo dejara pasar. Me dijo que había fallado. Que había visto las mismas cosas que yo y había elegido mirar hacia otro lado. Que no volvería a hacerlo. Que a partir de ese momento, los límites con su hermana los pondría él también. Le creí. Y no porque tuviera que creerle, sino porque desde entonces lo ha demostrado. Ernesto falleció 7 meses después de ese viaje, una tarde de febrero con Carmen cogida de la mano y Marcos al otro lado de la cama. En sus últimas semanas, cuando los días buenos eran cada vez más escasos, hablaba de Calahonda con una ternura que a mí me llegaba muy adentro. Un día me llamó aparte, en el hospital, y me dijo que ese viaje había sido el mejor regalo que nadie le había hecho en toda su vida. Que se lo había dado yo. Eso me lo quedo para siempre. Es mío. Nadie me lo puede quitar, ni Sandra ni nadie. Sandra me llamó casi un año después de todo aquello. No con excusas disfrazadas de disculpa, sino con palabras reales. Dijo que había tardado ese tiempo en ser capaz de verse a sí misma con honestidad y que lo que vio no le gustó. Le dije que aceptaba su disculpa porque era verdad, porque no guardó rencor y porque cargar con rabia es muy pesado. Pero también le dije que las cosas entre nosotras habían cambiado. Que podíamos ser cordiales, coincidir en las celebraciones de familia, hablar con educación. Pero que la confianza que quizás nunca habíamos construido del todo no iba a surgir ahora de la nada, por mucho que ella quisiera. Ella lo entendió. Al menos eso pareció. Aprendí algo ese verano que no se enseña en ningún sitio pero que tarde o temprano todo el mundo aprende, casi siempre de la manera más dura. Aprendí que ser generosa no te protege de que te traten mal.
Que puedes dar con el corazón completamente abierto y que alguien use esa apertura como señal de que pueden seguir pidiendo. Aprendí que callar para no crear conflicto no siempre es un acto de madurez, a veces es solo otra forma de dejar que te pasen por encima. Y aprendí, sobre todo, que poner un límite no es venganza. No es crueldad. No es mezquindad ni rencor acumulado. Es simplemente dejar que cada persona cargue con el peso natural de sus propias decisiones. Nada más. Y nada menos. Ernesto siempre decía que el mar siempre vuelve a su sitio, por mucho que el viento lo agite. Tardé un tiempo en entender del todo lo que quería decir con eso. Ahora creo que lo entiendo. Si te gustan este tipo de videos, dale a me gusta y suscríbete.